Vamos a tener programas especiales. Tienen que ver con la salud en nuestros días. Hacía tiempo que no podíamos hacer vídeos al respecto, pero ahora vamos a retomarlos, pero además de un modo especial. Va a ser mostrando cómo hacer ejercicios físicos de un modo muy sencillo y que pueden ayudarnos a nuestro bienestar en general. Sí que es recomendable que el ejercicio sea siempre, a ser posible, al aire libre. No todo el mundo, además, puede pagarse gimnasios. Pero nosotros intentaremos hacer un poco de cada, mostrando cómo se entrena en gimnasios, pero también cómo se puede entrenar sin gimnasios, con unas sencillas mancuernas, que son estas pesas que se agarran con una mano. Y con métodos muy sencillos podremos ir trabajando nuestro cuerpo. El hombre fue creado perfecto, Adán era perfecto, Eva también. Por desgracia, los años transcurridos con el pecado, esos casi 6.000 años de historia que llevamos a cuestas la humanidad, han hecho que el hombre se vaya degradando, el ser humano en general. ¿Y cuál debe ser el propósito del ser humano? Buscar la perfección. ¿Esto quiere decir que debemos hacer culto al cuerpo? No, no hay que hacer culto al cuerpo, pero que sí hay que cuidarse tanto como uno pueda para volver a los orígenes del ser humano. ¿Hay que buscar la perfección física? Sí, por supuesto. ¿Hay que buscar la perfección mental? Por supuesto. Y en consecuencia, si hacemos las dos cosas, ¿qué va a salir también repercutiendo que va a crecer en nivel? La salud espiritual. Vamos a ser mucho más capaces de entender la palabra de Dios y de vivir como corresponde a un auténtico cristiano. Me gustaría introducir esta serie de ejercicios que tendremos durante a saber cuánto tiempo, con un texto que está en la palabra de Dios. Es la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos al versículo 2, donde en esa carta que él escribe dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fijaos, él deseaba que la persona a la que él escribía tuviese salud. Y eso es un sentir para todos. Pero además, fijaos cómo va conjuntamente, para que prospere tu alma. Hay una gran correlación en la persona. El cuerpo, la mente, el espíritu, todo va unido, no se puede desasociar tan fácilmente. Lo que tiene repercusión sobre una cosa, tiene repercusión sobre la otra. Y vamos a seguir este consejo, vaya que sí lo vamos a seguir. Normalmente siempre hablamos de salud en términos de nutrición, y está muy bien porque es básico, pero hay otros factores que debemos tener en cuenta. Mirad qué escribió Ellen White en este libro, Consejos sobre la salud. Vais a ver algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Y mirad qué escribe. Habla sobre la cultura física. En la página 186 nos dice: los maestros con frecuencia se encuentran perplejos ante el problema de la recreación apropiada para sus alumnos. Fijaos que está dirigido hacia escuelas, que podían ser en términos generales, pero también escuelas adventistas, y enfoca el tema del ejercicio físico. Mirad qué nos cuenta al respecto. Los ejercicios gimnásticos son útiles en muchas escuelas, pero si no hay una vigilancia cuidadosa, son llevados a menudo al exceso. Y esto lo hemos podido comprobar a lo largo de nuestras vidas. Ya sabéis que particularmente estuve puesto en tuve dos gimnasios, y pasó muchísima gente. Y toda esa muchísima gente, ¿qué pasó? Podías analizar cuáles eran sus características, y sobre todo cuando son jóvenes, bastante jóvenes, a partir de 16, 17 años, 18, te das cuenta que lo que quieren es ponerse hinchadísimos, fuertísimos. Y esto lo quieren hacer como sea. Y por desgracia, pues se van a tomar suplementos nutricionales, que muchas veces van a ser más perjudiciales que nada. Otros intentarán incluso pincharse sustancias totalmente nocivas y muchas otras cosas en general, que para nada los van a beneficiar. Incluso unas dietas salvajes, en cantidad de comidas diarias, y grandes cantidades de ella. Todo esto para nada es bueno. Pero, ¿sabéis?
Ellen White escribió sobre los ejercicios gimnásticos, no los desestimó, pero sí los puso en un orden donde todos debemos entrar. Y a veces cuesta mucho, cuando una persona es joven, frenarla para que no quiera hacer más de lo que puede. Automáticamente, cuando eso sucede, que se quieren exceder, surgen las lesiones. Y las lesiones a veces pueden ser arrastradas durante semanas, meses o incluso años y de por vida. Y bueno, si conocéis a algún gran culturista, preguntadle cómo está de lesiones, que os hable sobre sus tendones, por ejemplo, y vais a ver cómo muchos están sufriendo durante toda su vida de tendones. ¿Por qué? Ha habido un exceso. Está muy bien hacer ejercicio para cuidarse y perfeccionarse, pero todo por vía natural y sin pasar a extremos. ¿Hay que entrenar duro para conseguir objetivos? Evidentemente. ¿Y eso qué nos enseña además? Que el ejercicio intenso, duro, pero sin excederse en demasía, va a ser bueno también para nuestro carácter, porque nos va a ayudar a afrontar la vida, los problemas que van viniéndonos, de un modo mucho más eficaz, sin arrugarnos, sino luchando contra ellos. Y evidentemente en esa lucha no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. Esta es una parte del ejercicio, sobre todo con pesas, que mucha gente ignora y que normalmente no se enseña. Y es la capacidad que tiene el ejercicio con pesas a nivel progresivo, de cargas progresivas, para mejorar también nuestro carácter y cómo afrontar, como os decía, mucho mejor los problemas de esta vida. Dicho esto, volviendo a lo que escribió Ellen White, había gente en su época que decía que los ejercicios gimnásticos debían ser totalmente desechados en las escuelas, que lo único que se debiera hacer era trabajar la tierra, hacer labores también, y estaba muy bien, pero todo debía compaginarse. Y ella escribe al respecto. Habla a favor de hacer ejercicio, incluso gimnasta, pero hace matizaciones muy importantes. Ella apoya, cómo no, el trabajar la tierra, aprender a laborar, a tener oficio, aparte de estudiar, no solo estudiar horas y horas, porque eso llegaba a hacer que las mentes no produjeran lo que debieran producir, y además el cuerpo se iba atrofiando, con lo cual era peor. Y puso todas unas pautas sobre la educación, que en la época protestante, ya en Estados Unidos, era bastante adecuado en muchas escuelas de esa época que todo esto se hiciera. Pero hubo unos cuantos reformadores de salud y de educación en esos tiempos, en la época de Thomas Jefferson, cuando todo esto era aplicado, pero se fue desechando. Poco a poco se impuso una vez más ese dominio de que los estudios deben ser estudios, 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 y si acaso también poner todo lo que es ejercicio físico intenso, mucho atletismo, rugby, lo que hiciera falta. Cuando hablo de rugby me refiero a ese fútbol americano, como fue conocido, incluso boxeo, o levantamientos de pesas excesivo, tipo halterofilia. Y peor aún. Bien, pues todo eso Ellen White lo encasilló donde correspondería. Y era por consejo divino, y evidentemente el paso del tiempo le ha dado la razón, ¿cómo no? Nosotros nos vamos a ceñir a eso, a la lógica, a hacer las cosas como Dios manda, como Dios quiere, para beneficio, no para perjudicarse en ninguna de las facetas física, mental o espiritual. Mirad cómo continuó ese escrito. Muchos jóvenes, por hacer despliegue de fuerza en el gimnasio, se han dañado para toda la vida. Y ya os digo yo que eso es totalmente cierto. Y mirad, dañarse para toda la vida quiere decir que toda la vida lo vas a arrastrar, por excederse. ¿Esto quiere decir que no había que hacer entrenamiento duro? No, pero una vez más, siempre con equilibrio. Además, nosotros debemos trabajar el cuerpo ¿de qué modo? Para intentar hacernos los máximos portentos de mira, yo he levantado tanto peso en este ejercicio o en el otro, sea hombre o mujer. ¿Para destacar? No. Nosotros lo que debemos hacer es luchar contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo, tal como sea, para perfeccionarlo. Pero eso no quiere decir que vayamos a tener que competir contra otros para eso, sino que es una lucha contra ti mismo, para superarte.
Y evidentemente a veces eso no se puede conseguir solo. A veces necesitas ayudas. Ayudas que se hacen en los entrenos de un compañero con otro para hacer mejor el ejercicio y poder progresar aún más, como en la vida, pero también como en la aplicación espiritual. El compañerismo de unos con otros, la fraternidad, el apoyo. Fijaos cuántas lecciones podemos extraer del ejercicio físico. Pero aún hay más, sigue diciendo ella aquí. El ejercicio en el gimnasio, por bien dirigido que sea, no puede sustituir a la recreación al aire libre. Interesante, ¿eh? Pues eso es lo que yo también os recomiendo, por supuesto, cómo no. Ejercicios que podáis hacer al aire libre, mejor que mejor. Y si lo hacéis en gimnasios, pues intentad que haya una buena ventilación. Y dentro de lo posible, combinad ejercicio dentro y ejercicio fuera. Pero no solo os confinéis a lugares cerrados, y a veces que pueden estar llenos de gente, con música estridente a tope, incluso lucecitas que parecen de discoteca tantas veces en un gimnasio. Cada cosa en su lugar. Y sigue diciendo también ella, hablando de hacer el ejercicio al aire libre, para la cual deberían proveer más oportunidades nuestras escuelas. Los alumnos deben hacer ejercicio vigoroso. Fijaos, dice vigoroso, no debilito. Pocos males deben ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito. Sin embargo, la tendencia de la mayor parte de los deportes atléticos es causa de preocupación para los que se interesan por el bienestar de la juventud. Los maestros se sienten turbados al considerar la influencia que tienen estos deportes, tanto sobre el progreso del estudiante en la escuela, como sobre su éxito en la vida ulterior. Los juegos que ocupan una parte tan grande de su tiempo apartan su mente del estudio. No contribuyen a preparar a la juventud para la obra práctica y seria de la vida. Su influencia no tiende hacia el refinamiento, la generosidad o la verdadera virilidad. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol americano y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma. El amor al dominio, el orgullo en la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida, están ejerciendo sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Fijaos que ella dice que es muy mala la inacción, de lo peor que puede hacerse, física, mental y espiritualmente, por supuesto. Todo va unido. Pero a su vez, cuidado con qué tipos de ejercicios se hacían o deportes, porque podía llevar también al otro efecto péndulo, al extremo contrario. Otros juegos atléticos, aunque no son tan embrutecedores, son apenas menos objetables, a causa del exceso al cual son llevados. También, cualquier tipo de deporte, hasta el exceso, por encima de todo hacer eso, olvidar todo el resto de cosas, esto tampoco es. Estimulan el amor al placer y a la excitación, fomentando la antipatía hacia el trabajo útil, y una disposición a esquivar las responsabilidades y deberes prácticos. Tienden a destruir el gusto por las serias realidades de la vida y sus gozos tranquilos. Así se abre la puerta a la disipación y a la ilegalidad, con sus terribles resultados. ¿Os dais cuenta cómo va enlazando una cosa con otra? Por no adecuar bien el ejercicio físico, ¿hasta dónde se puede llegar? Es algo que deberemos tener en cuenta. Y es algo que deberemos aplicar siempre. El pueblo de Dios tiene que ser lo más sano posible, pero también tiene que predicar con su cuerpo. ¿Sabéis? Cuando se hacen películas sobre Jesús, tantísimas veces lo pintan como un personaje esquifido, escuálido, enclenque. ¿Jesús era así? La descripción que se da sobre Jesús, Ellen White lo describe con un cuerpo atlético, fuerte. ¿Por qué? Porque él había trabajado desde su juventud en la carpintería de su padre. Él tenía que ir a buscarse los árboles, cortárselos, bajárselos hasta el taller, trabajar la madera. Todo esto le hizo fuerte. Y así deberíamos hacer todos trabajos manuales también, aparte de los otros que se puedan tener. La sociedad ha ido cambiando muchas veces y hay gentes que viven confinadas en ciudades.
Ya no les es fácil tener también un trabajo de este tipo. Ahora todo es mucho más sencillo, teóricamente, en muchos lugares. Entonces, ¿qué hace falta? Complementar todo esto con ejercicio. A veces también el trabajar mucho en según qué actividades puede ser que en vez de beneficiarnos en todo, por causa de unos ciertos movimientos, nos terminen desgastando y generando desequilibrio en nuestro cuerpo. ¿Qué hay que hacer? Pues con otros tipos de ejercicio suplir para que haya ese equilibrio, esa armonía también en nuestro cuerpo. Jesús predicaba ya con su presencia. Jesús, allí donde iba, la gente lo veía destacar, porque ya había cuidado su físico también. Evidentemente, su presencia, su habla, su qué hacer, todo era especial en Jesús. Y Él debe ser nuestro ejemplo, y a Él debemos remitirnos. Y bien, una vez dicho todo esto, vamos a empezar a mostrar ejercicios sencillos, ejercicios que todos podéis hacer, seáis hombres o mujeres, jóvenes, niños, no importa, todos lo podéis hacer. Eso sí, aplicado cada uno a su edad y a su condición física, que siempre deberá trabajarse en plan progresivo. Nunca empezar a lo bestia, a lo bruto, no. Todo en su espacio, todo a su momento. Os vamos a enseñar una serie de ejercicios que son muy sencillos. Empezaremos con un típico palo de escoba. Todos tenéis escoba en casa normalmente, bueno, muchos tienen aspiradora, pero la aspiradora no nos serviría en este caso. Cualquier palo de escoba va a ser suficiente. Y vamos a empezar a mostrar en vídeos cortos cómo hacer ejercicios solo con un palo de escoba. Evidentemente, si los podéis hacer afuera, mucho mejor. Si no, intentad ventilar la estancia donde estéis y hacerlo. Si hace fresco, abrigaos, que con el movimiento el frío se va pasando. También vamos a hacer a su vez algún ejercicio con mancuernas, con pesos moderados, para que se aprenda a hacer el movimiento. Y esto lo pueden hacer, como os decía, cualquier persona de cualquier edad. Eso sí, siempre con los pesos adecuados a cada persona. Y teniendo también algo presente, y me dirijo especialmente a los que son en la edad de la adolescencia. El cuerpo aún no ha terminado de desarrollarse. Utilizar grandes cantidades de peso puede ser posible porque hay energía, hay vitalidad, hay fuerza, pero aún los tendones no están consolidados, la terminación de los huesos tampoco, porque aún se está en crecimiento. Tampoco hagáis eso. Con moderación para ayudar al crecimiento, no para perjudicarlo. Después ya iremos hablando de cómo entrenar con distintas máquinas en gimnasio. Todo de modo sencillo, práctico, y que todos podáis aplicar en vuestras vidas. Si es posible, si tenéis la oportunidad de entrenar con máquinas de gimnasio, también mucho mejor. Por tanto, vamos a tocar un poco todas las facetas, pero siempre teniendo presente esto. Hay que cuidar nuestro cuerpo y volver a los orígenes. Volver a como llamábamos a nuestro gimnasio, orígenes. Volver a la creación del hombre, a esa perfección, que evidentemente no podremos conseguir como era Adán, ni mucho menos. Pero dentro de nuestras posibilidades haremos lo posible para cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. Preparémonos y vamos ya al ejercicio. Bien, aquí tenéis sencillo palo de escoba, en este caso no es de escoba, está hecho por un carpintero, pero se puede encontrar incluso en tiendas ya hecho. Cualquier cosa lisa, que más o menos tenga esta longitud, es suficiente. Empezamos de un modo muy sencillo. Solo os voy a explicar un ejercicio para que, a medida que vayamos haciendo, podáis hacer toda una clase seguida solo con ejercicios a través de un palo. Y vamos a empezar por uno que es así de simple. Cogéis el palo más o menos a esta distancia, a la altura de vuestros hombros, un poco más. ¿Y qué hacéis? Abrid las piernas en posición de fuerza, estando firmes. Y muy sencillo. Cogéis aire, hacia atrás, arriba, y bajáis soplando. ¿Sí? Al hacer esto, id hacia arriba, estirándoos,
no solo un poquito, sino estirándoos lo que dé vuestro cuerpo, sin hacer grandes movimientos hacia atrás, solo quedando vertical un poquito más atrás, suficiente, y descendiendo. ¿De acuerdo? ¿Ya veis qué sencillo? Pues haced esto, ¿cuántas repeticiones? Podéis hacerlo 20 o 25 veces. Mientras no sabéis de más ejercicios, haced 4 series de 20 o 25 repeticiones descansando 1 minuto aproximadamente entre serie y serie o 2. Próximamente iremos acoplando ejercicios. Pero ahora vamos a hacer un cambio. Ahora cogeremos unas mancuernas y enseñaremos a entrenar también este movimiento que, como veis, es para estirar el cuerpo, pero además, al trabajar con los brazos por encima de la cabeza, lo que estamos trabajando también, aparte de estirar el cuerpo, son los hombros. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer ahora con las mancuernas? Ejercicio también para hombros. Tenemos las mancuernas, estas son de 1 kilo por mano, y se puede coger más peso, evidentemente, pero no vamos a lesionarnos tampoco, empezamos suaves. Las agarráis como veis, las ponéis delante de vuestros muslos, ¿y qué hacéis? Lo mismo, arriba y abajo. Inspirar, estirando, soplando al descender. Qué sencillo, ¿verdad? Estáis trabajando hombros, estáis trabajando dorsales también. Dorsal, hombros, todos ya sabéis que es aquí, el deltoides, que está compuesto de 3 cabezas, anterior, lateral, posterior. Bien, lo que estáis haciendo es trabajarlo en general, estirándolo, y además los dorsales, que es toda la zona lateral, que va desde la columna vertebral hasta todo nuestro lateral. Hay dorsal mayor, dorsal menor, todo esto lo estiráis. Evidentemente también trabajan los lumbares e incluso la pared abdominal. Sencillo, ¿verdad? Pues ya tenéis faena. Hasta la próxima.